Bienvenidos todos a la primera de las jornadas del proyecto Glomesan. Para el nefrólogo, la realización y la interpretación correcta de la biopsia renal es de una gran importancia. Por lo tanto, la formación en este sentido siempre es bienvenida. Y por este motivo, desde la SAN hemos decidido iniciar este proyecto con el patrocinio de Alexion, al que desde aquí agradezco enormemente la colaboración para hacerlo. Hoy tenemos con nosotros a una patóloga, una de las mejores patólogas de nuestra comunidad, la doctora Rosa Ortega, que es la jefa de servicio del Hospital de Anatomía Patológica del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y a un nefrólogo, antiguo presidente de nuestra sociedad, que es un entusiasta y un referente en enfermedades glomerulares en Andalucía. Vamos a empezar, ellos nos van a presentar un caso clínico y lo van a comentar. Y ya digo, esta es la primera de las jornadas y esperamos que haya muchas más. Y sin más, empezamos ya. Cuando quieras, Mario. Vale, pues. Buenas tardes. Nuria, muchas gracias por invitarnos a esta primera edición. Enhorabuena a ti y a tu junta directiva por organizar esta primera edición. Esto lleva, como bien sabes, esto lleva trabajo detrás de años, tanto de la SAN como de Alexion, pero al final se ha conseguido. Así que muchas gracias y esperamos contaros un caso que os interese a todos. Bueno, pues este es un paciente que debuta en nuestro servicio con un síndrome nefrótico. Vamos allá. Bueno, como he comentado, tenemos mucho tiempo, pero realmente la información que no sea útil la vamos a pasar muy rápido. Es una mujer joven de 43 años que consulta en un hospital por edemas. Allí ya se sospecha síndrome nefrótico. No tiene ningún antecedente personal ni familiar de interés. Viene a urgencias, se detecta el síndrome nefrótico, está en anasarca y en estas circunstancias se queda ingresada para estudio. Destacar que tenía una tensión al ingreso de 90/64. Ya en urgencias, pues se hace una determinación básica y se detecta que la paciente tiene una hemoglobina normal, unas plaquetas normal, una bioquímica con una función renal normal, un filtrado de 101 mililitros minuto, su hipercolesterolemia y ya se nota que presenta un síndrome nefrótico severo, una albúmina en plasma de 2,3 gramos decilitro y una proteinuria de 6,2 gramos en 24 horas junto con microhematuria. Así que el síndrome al cual nos enfrentamos desde el ingreso es un síndrome nefrótico en una mujer joven con microhematuria y función renal normal. A destacar que voy a intentar presentar el caso tal como lo vivimos. Es un caso real, nosotros aprendimos mucho y la idea es contarlo tal como lo vivimos. Así que al ingreso, el residente que lo vio, pues pensaba que esta paciente... el diagnóstico más probable es el de una nefropatía membranosa. Si vemos aquí las causas de síndrome nefrótico según el registro de la ASEN, la primera causa es la nefropatía membranosa, en segundo lugar la nefropatía por cambios mínimos, la tercera la esclerosante focal y ya después vienen las glomerulonefritis secundarias al lupus, a la amiloidosis o en el contexto de una nefropatía diabética. Así que el residente, con muy buen criterio, pensó que esta paciente presentaba una nefropatía membranosa. Cuando completamos el estudio, evidentemente, la paciente presentaba ANA y anti-DNA negativos, el complemento era normal, con esto descartamos el lupus, la inmunología básica era completamente negativa, la serología de virus era negativa, en el proteinograma no había una banda monoclonal y lo único que destacaba quizás también es que tenía una IgG probablemente bastante descendida. Normalmente sabéis que en el síndrome nefrótico hay hipogamaglobulinemia, en este caso quizás yo lo veo demasiado marcado. A destacar que no realizamos el antiPLA2R en aquellos momentos, no lo teníamos disponible y no lo realizamos durante el ingreso. Bueno, la paciente tenía unos riñones de tamaño normal,
Así que lo que había que hacer era una biopsia renal para valorar qué patología tenía. Completamos los estudios con diversas exploraciones analíticas. Ya comentamos que no era diabética, aún así la hemoglobina glicosilada era normal, las hormonas tiroideas normal, no tenía un pico monoclonal, no había la serología de lupus, era negativo. Completamos el estudio con pruebas de imagen, sobre todo cuando hay un síndrome nefrótico severo, es importante descartar trombosis de venas renales, que no tenía, incluso un angiotá por un episodio dudoso que tuvo, tampoco tenía un trombolismo pulmonar, y también a destacar que ya en el ingreso se realizó un ecocardiograma y había una hipertrofia del ventrículo izquierdo con una disfunción diastólica leve. Estas son las causas más frecuentes de glomerulonefritis primaria. Si obviamos que la paciente no tiene una enfermedad secundaria, pues las causas más frecuentes, como ya he comentado, son la membranosa, que se presenta sobre todo con síndrome nefrótico, cambios mínimos y focales y segmentaria. Es muy poco probable que esta paciente tuviera una membrana proliferativa, ya que el complemento era normal, o una posinfecciosa. Era muy poco probable, de todas maneras, siempre existe esa posibilidad. También podría ser una IgA o una glomerulonefritis extracapilar. Así pues, volvemos al inicio, que nuestro primer diagnóstico de sospecha es el de una nefropatía membranosa. Entonces, pues con esta sospecha, nosotros cuando realizamos una biopsia renal le indicamos al patólogo todas nuestras posibilidades, a veces indicamos más de 7. En esta ocasión yo creo que solamente indicamos las 3 primeras, pero bueno, nosotros indicamos como primera posibilidad una nefropatía membranosa, como segunda cambios mínimos, como tercera una focal segmentaria, pero bien es verdad que puede tener otras posibilidades, una membrana proliferativa a pesar de tener el complemento normal, una amiloidosis, una nefropatía IgA. Las otras ya son muy poco probables que las tenga. Así que realizamos la primera biopsia renal y la doctora Ortega a continuación os la va a presentar. Buenas tardes y mi agradecimiento sincero por invitarme a colaborar en este caso y, por supuesto, ya sabéis que aquí me tenéis para estar y para cuantas veces sea necesario. La biopsia de esta paciente, que estamos viendo una imagen de PAS, presentaba una estructura general muy bien conservada, con un total de 21 glomérulos, una muestra bastante buena, de los cuales ya 4 estaban globalmente esclerosados. Destacaba una ligera glomerulomegalia, o sea, un incremento en el tamaño de la mayoría de los glomérulos, como estamos viendo en esta imagen también de PAS, y también era bastante llamativa la proliferación mesangial, que aunque era de forma irregular, porque como podemos ver en ese glomérulo del centro, una zona tiene una hipercelularidad más o menos destacable, o sea, más de 3 células por área mesangial, en una sección de 3 micras, que es lo que los cánones habituales nos piden. Y, sin embargo, la zona más central estaba casi normal, prácticamente normal. Esta irregularidad se repetía en algunos glomérulos, aunque en otros era mucho más evidente, como por ejemplo en este caso, en el que tanto la matriz como la celularidad estaba incrementada y además permitía descartar una proliferación endocapilar porque las luces estaban bien visibles, había muy poca proliferación que ocupara esas luces, ¿no? Había también en la muestra 2 glomérulos que tenían una esclerosis, como vemos, en el que está cerca de la arteria, con PAS lo vemos, que tenía una esclerosis segmentaria, y lo vemos todavía mejor en la técnica, como sabéis, que elegimos para discriminar este tipo de lesión. Había una adherencia con una esclerosis segmentaria en 2 glomérulos. Esta era la mejor ilustrada y era en el polo opuesto al vascular, como veis, una adherencia, una sinequia, que suele ser o se describe asociada a lesiones iniciales de esclerosis segmentaria. Aunque bien sabemos que la esclerosis segmentaria es una lesión que puede estar en el contexto de cualquier enfermedad glomerular, bien primaria o bien secundaria.
Con técnica de metenamina plata, también muy útil, como sabéis en nefropatología, veíamos membranas basales glomerulares delgadas, de contorno simple y liso, no había dobles contornos, no había espiculaciones, tampoco veíamos con técnica de plata en ningún glomérulo necrosis, semiluna, ningún tipo de proliferación extracapilar. Volviendo a la técnica de Paz, podemos recordar que no había nada de inflamación intersticial, que estaba bastante bien preservada la estructura tubulointersticial también, solamente en algunos focos que coincidían además con esta zona de esclerosis, se veían algunos histiocitos lipidizados en el intersticio, ¿no? Pero la atrofia era también de forma focal y leve. Tampoco encontramos presencia de eritrocitos o cilindros pigmentados en los túbulos, solamente de forma ocasional se veían algunos cilindros de aspecto proteináceo, como estamos marcando con esa flechita, ¿no? El aspecto rosado eosinófilo que iba bien con el cuadro clínico, ¿no? A nivel vascular, de igual forma, encontrábamos muy poca lesión, una leve irregularidad linosia arteriolar, y lo mismo en cuanto a la fibrosis miointimal, como vemos en esta imagen de fondo. Tampoco había imágenes de vasculitis. La técnica de rojo Congo, que la hacemos nosotros de rutina, resultó negativa, como vemos. Y con la técnica de anticuerpo policlonal, que utilizamos también de rutina, C4D, era focal y débil y bastante alejado de la tinción característica epimembranosa, granular y difusa que vemos en la nefropatía membranosa. Eso nos hacía alejarnos bastante morfológica y también por esta técnica auxiliar del primer diagnóstico planteado. Además, en la inmunofluorescencia, en el estudio de inmunofluorescencia, pudimos ver un depósito de intensidad débil, pero mesangial y difuso, o sea, en todos los glomérulos de la muestra de inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina, vista también aquí en esta otra imagen, era de aspecto mesangial o paramesangial, no afectaba a los vasos y a veces tomaba una forma periférica o lineal, curvilínea, ¿no? Como vemos en esta imagen bastante ilustrativa. El resto de la inmunoglobulina resultaron negativas, por lo tanto, la nefropatía membranosa estaba fuera ya de toda duda, estaba excluida. C3 también tuvo un pequeño depósito, era muy irregular, era también de baja intensidad y era lo mismo que la IgA, de distribución o bien en grumo grueso, paramesangial, o bien de aspecto curvilíneo periférico, como vemos en esta imagen. Con estos hallazgos y sin ninguna otra posibilidad, de acuerdo a los hallazgos que he comentado, pues lo más probable es que se tratara de una nefropatía IgA, que dentro de las diferentes clasificaciones que sabéis que se han mantenido a lo largo de la historia de esta enfermedad tan bien conocida y tan prevalente en nuestro medio, pues según la clasificación de Haas, que es una de las más utilizadas, pues se trataría de una forma evidentemente muy poco evidente en cuanto a morfología, porque solo hemos visto ese mesangio incrementado con una proliferación además que era focal, ¿no? La clasificación de Oxford, los criterios pronósticos de Oxford, que también, como sabemos, son de manejo cotidiano en nuestros laboratorios de nefropatología, pues destacar la hipercelularidad mesangial, que hemos visto irregular, pero que la hemos visto bastante llamativa, la glomerulosclerosis segmentaria, eran los datos a favor de estos criterios de Oxford. El resto, como la hipercelularidad endocapilar, que hemos quitado, la atrofia tubular era mínima, no la consideramos, la proliferación extracapilar, que como sabéis se ha incorporado de forma posterior, pero que ya forma parte de la MES-C, ¿no? Desde hace unos años. Pues destacando esas dos imágenes, nuestros datos fueron un total de 2 sobre un total de 6, ¿no? Con estos datos, pues el diagnóstico fue de nefropatía IgA, o por lo menos con hallazgo sugestivo de nefropatía IgA, y continúa Mario si quiere.
Rosa, muchas gracias y perdona, te tengo tanto respeto que siempre se me sale el nombre de doctora Ortega. Rosa, muchísimas gracias. Bueno, pues Rosa nos comentó que tenía una nefropatía IgA, indudablemente a la vista está. Quiero decir, uno cuando ve esta histología, pues dice depósito de la inmunofluorescencia de IgA y esa hipercelularidad, esto es una IgA. Además, la IgA es la enfermedad glomerular más frecuente en todo el mundo. ¿Por qué íbamos a pensar que esto no podía ser una IgA? Estos son registros de la SEN, nuestros registros propios, en cuales pues, se demuestra claramente que es la enfermedad glomerular más frecuente en todo el mundo. La patogenia, solamente 2 ideas. Sabéis que hay una IgA deficiente en galactosa frente a la cual se forman inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se depositan a nivel renal y se producen mecanismos por diferentes formas lesionales. Nosotros pensamos que la activación del complemento es un mecanismo importante. Y esto lo comento porque la paciente presentaba un depósito de C4d. Este es el trabajo original de la Glossen, donde se mostró que el depósito de C4d en la nefropatía IgA era un factor de mal pronóstico. Evidentemente, la supervivencia a largo plazo era mucho peor en los C4d positivos que en los C4d negativos. Y esto lo presento porque actualmente, ahora mismo, en la nefropatía IgA, de todos los ensayos clínicos que hay, más de la mitad se están haciendo con inhibidores del complemento. Aquí no se ve muy bien, pero estos cuadritos rojos son... actualmente hay 6 ensayos clínicos con inhibidores del complemento para demostrar si esta teoría pues, tiene base o no. La nefropatía IgA, esta es la clínica. La nefropatía IgA se presenta sobre todo en los niños, se presenta con una forma de hematuria macroscópica recurrente y asociada a infecciones mucosas, ya sean respiratorias o digestivas. No existe periodo de latencia y esto lo diferencia de la posinfecciosa. Y en los niños a veces hay algo de hipertensión y de proteinuria. En los adultos suele presentarse como microhematuria, proteinuria e insuficiencia renal. Como síndrome nefrótico, como en nuestro caso, hay algunos autores que destacan que se puede presentar hasta en un 10% de los casos. Ya lo que es excepcional, aunque existe, es que se presente como una glomerulonefritis extracapilar rápidamente progresiva. Así pues, tenemos una nefropatía IgA clara con un síndrome nefrótico y lo que tenemos que hacer es poner tratamiento. Y eso es lo que hicimos. Si uno revisa las guías de KDIGO sobre el tratamiento de la IgA en situaciones especiales, y el síndrome nefrótico es una situación especial, de todos estos puntos, para mí lo más importante es que para las guías KDIGO comentan que la presentación de IgA es raro. Como he comentado, algunos autores piensan que es un 10%, para ellos es raro y además comentan que hay que pensar en que la paciente tenga otra glomerulopatía, una enfermedad de cambios mínimos, cambios mínimos. Tanto es así que recomiendan que el tratamiento de la nefropatía IgA con síndrome nefrótico se trate como se trata la enfermedad de cambios mínimos. Y la enfermedad de cambios mínimos se trata con corticoides y aquellos que no responden con ciclofosfamida o con inhibidores de la calcineurina. Y esto es lo que hicimos con este caso y ahora os lo resumo aquí. Pues a esta paciente iniciamos un curso de corticoides al cual fue resistente y al poco tiempo volvió a ingresar en anasarca con una tensión de 90-50 y se volvió a repetir el ecocardio y seguía mostrando esta disfunción diastólica leve. La fórmula era normal, la creatinina era normal, no respondió. Decidimos tratarla con inhibidores de la calcineurina, con ciclosporina. Fue también resistente, mejoraba algo, se podía ir de alta, pero volvió a ingresar otra vez en una situación de anasarca. La tratamos con un curso de ciclofosfamida y también fue resistente. Así que tratamos a esta paciente con un síndrome nefrótico, según las guías, con corticoides, con inhibidores de la calcineurina y con ciclofosfamida.
Cuando llegamos a este punto, pues ya evidentemente ya teníamos que haber pensado antes, pero nos encontramos una paciente con una nefropatía IgA con un síndrome nefrótico, no con proteinuria nefrótica como pone aquí, sino con un síndrome nefrótico en el cual la albúmina estaba baja, con una función renal normal, con unas tensiones bajitas y que no responde al tratamiento. Indudablemente tuvimos que pensar qué estábamos haciendo en este caso. Entonces, la proteinuria en la nefropatía IgA, un mayor porcentaje de proteinuria se asocia a hipertensión en la nefropatía IgA, se asocia a insuficiencia renal. En nuestro caso tenía una tensión bajita, tenía un filtrado normal y también se asocia a la mayoría de los criterios pronósticos de Oxford, a la proliferación endocapilar, a la esclerosis segmentaria, a la presencia de semilunas, a la atrofia tubular. En nuestro caso, pues solamente tenía la esclerosis segmentaria. No era un caso típico de nefropatía IgA, evidentemente. Este es el trabajo que os comenté antes, que ellos comunican que detectan síndrome nefrótico, y además yo me he metido en material y métodos y definen síndrome nefrótico como albúmina descendida, que se comunican que se puede presentar hasta un 10% de los casos. En mi experiencia solamente hemos visto esto en 2 o 3 casos. En mi experiencia para mí esta cifra me parece demasiado alta. Pero en fin, está descrito en la literatura que hasta un 10% pueden presentarse con síndrome nefrótico. Este es otro artículo que presentan 17 pacientes con síndrome nefrótico. Ellos comentan que no es una asociación habitual, que es raro y que pensemos que el paciente tiene 2 glomerulonefritis, o una enfermedad de cambios mínimos y una nefropatía IgA. Otro tema que puede confundir esta presentación es la presencia de depósito de IgA incidente o latente. Esto es algo que está descrito en la literatura, aunque realmente lo que indica es la presencia de depósito de IgA en personas asintomáticas. Prácticamente no tienen proteinuria. Tanto es así que esto solamente se detecta en donantes de riñón. Este es un estudio clásico de Japón del 2003 que demuestra que hasta un 16% de los donantes de riñón tienen depósito de IgA en la biopsia renal. Tienen una nefropatía IgA que se acuñó el título de incidente o latente. Pero es que este estudio es reciente, este es del 2020. Aquí hablan de depósito de IgA incidental. El término, como veis, es un poco confuso, pero viene a decir lo mismo. Es depósito de IgA en donantes de riñón y en este caso lo hacen en donantes vivos y donantes de cadáver. Y estos autores demuestran la presencia de IgA hasta en un 20% de los casos. Fijaos lo importante o lo numeroso que es esto. También un dato muy importante de este artículo es que esto no afecta a la supervivencia renal y que en estos casos es interesantísimo que repiten una biopsia a los 6 meses y casi el 90% ha desaparecido este depósito de IgA incidental. Así, ¿qué puede tener nuestro paciente? Pues nosotros no dudábamos que era una nefropatía IgA. Ahora, una nefropatía IgA con síndrome nefrótico, pues ya empezamos a ver que no es lo más frecuente. Esta paciente no se comportaba como la mayoría de las nefropatías IgA. Podía ser que la paciente, como todos estos hallazgos que hemos dicho, que tuviera una nefropatía IgA incidental o unos cambios mínimos, o una IgA incidental y una focalis segmentaria, o otras glomerulonefritis más una nefropatía IgA incidental. Estas son las razones a favor y en contra de estas posibilidades. Evidentemente, el no responder al tratamiento y no presentar todas las características de la nefropatía IgA, pues ya nos hacía dudar mucho de esta posibilidad. También no responder al tratamiento, pues pensábamos que la presencia de cambios mínimos y una IgA incidental no debía ser muy frecuente. Realmente, pues, una posibilidad bastante probable es que la paciente presentara una focalis segmentaria más una IgA incidental. Fijaos que Rosa comentó que había glomerulomegalia, lesiones de esclerosis segmentaria, que este criterio de Oxford es indistinguible de una lesión segmentaria
la focalis segmentaria y que no había respondido al tratamiento. No obstante, ya empezamos a repetir en esta paciente todas las determinaciones analíticas y lo que hicimos fue repetir toda la proteinuria, la albúmina. Hicimos una inmunofijación en sangre y en orina donde no había paraproteínas. No obstante, pedimos la determinación de cadenas ligeras libres. Aquí sí que vimos una ratio alterada con un predominio de cadenas ligeras lambda. Le solicitamos una punción de médula ósea que fue normal. Volvimos a repetir la inmunofluorescencia en sangre, que no se detectó ninguna paraproteína. Pero en una determinación de las muchas que pedimos en orina, nos dijeron que observaban una débil banda monoclonal lambda. Entonces, con estos hallazgos, pues realmente nos planteamos seriamente que la paciente pudiera tener otra glomerulonefritis, en este caso secundaria, fibrilar o amiloidosis, que se asocie a la presencia de esta paraproteína más una IgA incidental. Es verdad que en contra de que tuviera una amiloidosis, pues teníamos una médula ósea normal. Habíamos hecho una biopsia 9 meses antes y el rojo Congo era negativo, pero en fin, con todos estos datos, pues decidimos realizar una nueva biopsia 9 meses después de la primera. Y la verdad que aquí lo que colocamos es que pensábamos que la paciente había que descartar que tuviera una glomerulonefritis fibrilar o una amiloidosis AL. Pensábamos que podía tener depósito de IgA y otras posibilidades que fuera una focalis segmentaria y cambios mínimos. Y con esta sospecha, pues le hicimos una biopsia y le llevamos otros 3 cilindros a Rosa para que nos ilustrara qué tenía esta paciente. Bueno, esta es la hematocilina eosina, que corresponde a la muestra de la segunda biopsia, en la que había también un número importante de glomérulos con una estructura también bien preservada, algún porcentaje más de glomérulos esclerosados, 5 de forma global. Y al aumentar con técnica de Paz, ya veíamos que en bastantes glomérulos el mesangio quedaba sustituido o por lo menos muy abolido por un material rosado, muy eosinófilo, pero de un rosa muy pálido, que iba, como vemos en el de arriba, de forma parcial o como vemos en el de un poco más inferior, de forma global, iba sustituyendo a las estructuras mesangiales y vasculares del glomérulo. Visto muy cercano, ya podemos ver, aparte del cilindro proteináceo inferior, como este material tenía un aspecto eosinófilo, acelular, ocluía las luces y con técnica de metenamina plata, junto a estos cilindros, estos túbulos con ese material proteináceo muy dilatado y muy alterado, veíamos un material a nivel mesangial que estaba siendo negativo con técnica de metenamina plata, como podemos ver. Con la técnica de rojo Congo pudimos ver una tinción asalmonada en esa misma zona del mesangio sustituido por ese material, es decir, un rojo Congo positivo. Y además esta positividad mostraba una refringencia verdosa bastante clara en el glomérulo que coincidía con esa zona descrita. A nivel glomerular y a nivel vascular también, aunque de forma parcheada, pudimos encontrar esos depósitos con rojo Congo, como vemos a la derecha, y con la refringencia en las imágenes inferiores, tanto a nivel glomerular, mesangial, como hemos comentado, como a nivel vascular. Y con técnicas de inmunoperoxidasa podíamos encontrar una restricción bastante clara hacia cadena lambda. Lo vemos tanto a nivel glomerular, en las dos imágenes superiores, como en las dos imágenes inferiores. También realizamos técnica inmunistoquímica de amiloide AA, que lo pongo en pequeño en el centro inferior, como veis, completamente negativo. La restricción parece que estaba bastante clara en esos depósitos. Coincidía además con el depósito rojo Congo positivo. En algunas zonas más crónicas se podía encontrar esta fibrosis intersticial
incipiente pero ya llamativa, con un refuerzo periglomerular, con esos cilindros proteináceos que no tenían respuesta inflamatoria, que no se fracturaban, que no había células gigantes multinucleadas. No estábamos ante una imagen de riñón de mieloma a nivel tubular intersticial, a pesar de que esos cilindros sí que estaban presentes. Con las técnicas de inmunofluorescencia nos sorprendimos al no encontrar inmunoglobulina alguna. La IgA ya no estaba presente, tampoco había depósito de complemento. Es verdad que en esos glomérulos estaban prácticamente sustituidos, lo que era el mesangio estaba sustituido por ese material que ya podemos llamar tranquilamente amiloide, y tampoco encontramos una restricción clara en la inmunofluorescencia con las cadenas ligeras kappa-Holanda, como vemos en la imagen inferior. La segunda biopsia, se abordó con el diagnóstico de amiloidosis de tipo AL, a cadena lambda, con restricción a lambda y una inmunofluorescencia llamativamente negativa a IgA. Cuando quieras, Mario. Sí, pues muchas gracias. Pues evidentemente esto era una amiloidosis AL, está clarísimo. Además, la amiloidosis AL es una de las formas más comunes de amiloidosis sistémica, está producida por cadenas ligeras, afecta a múltiples órganos, el riñón es uno de ellos, probablemente es el que más manifestaciones clínicas y donde más se realicen biopsias renales y permita su diagnóstico. La amiloidosis AL se produce por una discrasia de células plasmáticas. Hay un clon de células plasmáticas que producen estas cadenas ligeras que después forman las fibrillas de amiloide y se depositan en la mayoría de los tejidos, como se ilustra en esta fotografía. Este esquema también a mí me encanta para mostrar cuál es el proceso para explicar el depósito de las fibrillas de amiloide. Es el clon de células plasmáticas que producen unas cadenas ligeras inestables, en algunas ocasiones de una cantidad mínima, como en nuestro caso, que no permite determinar o hallar estas paraproteínas o estos picos monoclonales en sangre. Estas cadenas ligeras pues interactúan con la matriz, con las proteasas y por mecanismos indudablemente que no se conocen, se depositan en los órganos. Se pueden ver este depósito como fibrilla cuando se ve por el microscopio electrónico. Cuando esta fibrilla forma la estructura de amiloide, se puede teñir el rojo Congo y también se puede ver por la birrefringencia verde. Y después estas fibrillas, como he dicho, se depositan en todos los órganos. Probablemente el cerebro es el único órgano donde no se deposite. Evidentemente, esta amiloidosis AL está asociada a discrasia de células plasmáticas. Ya comenté que se hizo una punción de médula ósea, que eso es normal. Ahora mismo, la mayoría de estos casos pues, se clasifican como amiloidosis AL primaria. Es una enfermedad muy poco frecuente, se presentan 10 casos por millón, normalmente en varones jóvenes. En un 15% se encuentra un mieloma, en un 70% una gammapatía monoclonal, casi siempre lambda, como en nuestro caso, pero también hay casos donde no se detecta la paraproteína y la única manera es realizar una biopsia renal. Bueno, esto ya todos lo conocen, afecta a cualquier órgano. A nivel renal provoca un síndrome nefrótico, a nivel cardíaco una cardiopatía restrictiva. Ella tenía una disfunción diastólica, pero en ningún momento ningún ecocardio pudo mostrar la birrefringencia típica de la amiloidosis. En los ecos que se realizaron puede provocar una neuropatía periférica. Yo creo que la hipotensión de nuestra paciente era claramente por ello. Puede afectar cualquier órgano, los músculos, el hígado, a nivel de piel. Es una enfermedad sistémica y muy grave. A nivel renal, si el depósito predomina a nivel glomerular, se presenta como síndrome nefrótico, pero también hay casos en el cual el depósito es sobre todo a nivel vascular y es posible que nos encontremos pacientes con amiloidosis y sin proteinuria, o con muy poca proteinuria. Eso es raro, pero también se puede presentar. Evidentemente, la nefropatía por cadenas ligeras puede afectar
al glomérulo, pero también al túbulo y provocar incluso un riñón de mieloma, que no era el caso. Hay que sospechar el diagnóstico, se diagnostica realizando la inmunofijación en suero y en orina, también determinar las cadenas ligeras si también si esta inmunofijación es negativa, y muchas veces cuando hay dudas o cuando estas determinaciones no son claras, incluso con la biopsia por rectal de grasa abdominal o renal. Y hay un 10% de los casos en los que no se detectan estas bandas monoclonales, como en nuestro caso. El tratamiento claramente son con inmunosupresores o con el trasplante de progenitores hematopoyéticos en personas jóvenes y sin afectación cardíaca. Esto es lo que se le hizo a esta paciente. Se le dieron 5 ciclos de ciclofosfamida, bortezomib y desametasona. Se le acondicionó y se le realizó un trasplante autólogo de progenitores de sangre periférica. Y mirad, aquí no se verá muy bien, pero se muestra la proteinuria, que era superior a 10 gramos, y la albúmina. Hay un momento en el cual se realiza el trasplante de médula ósea y se puede ver claramente cómo se corrige la hipoalbuminemia y cómo disminuye la proteinuria en este caso. El trasplante de médula ósea fue el que se asoció a la desaparición de la proteinuria y la corrección del síndrome nefrótico. De tal manera que la última vez que hemos visto a esta paciente, en febrero, tenía un filtrado de 75, una hemoglobina normal, una IgG de 483 miligramos decilitro, las cadenas ligeras eran normales, persistía una proteinuria alrededor de 1 gramo y seguíamos sin detectar una banda monoclonal. Este es el resumen de nuestro caso. Y entonces yo quiero plantear 2 preguntas. La primera, ¿tenía esta paciente una nefropatía IgA en la primera biopsia a pesar de esa inmunofluorescencia positiva? Hombre, indudablemente, si pensamos una nefropatía IgA clásica, pues lo más probable es que no. Esta paciente no tenía una nefropatía IgA según los conceptos que nosotros tenemos hoy día. Una nefropatía IgA incidental, ya hemos visto que sucede hasta en el 20% de los donantes de riñón, pues podría ser. Además, en la segunda biopsia la inmunofluorescencia de IgA es negativa, o sea, podría tener una nefropatía IgA incidental. Lo que no sabemos si la paraproteína podría tener alguna relación en la aparición de esta nefropatía IgA. Pero esta paciente no tenía una nefropatía IgA en la primera biopsia y esto creo que tenemos que tenerlo en cuenta y no dudar de todos nuestros diagnósticos, pero al menos plantearnos estas posibilidades, sobre todo cuando no responden a un tratamiento esperado. La segunda pregunta es, ¿tenía esta paciente una amiloidosis en la primera biopsia 9 meses antes? No sé qué pensáis vosotros. Mi conclusión es que lo más probable es que tuviera una amiloidosis en la primera biopsia. Lo único que el rojo Congo era negativo y al no tener un microscopio electrónico, pues no pudimos diagnosticarla correctamente. También para mí es importantísimo, como he comentado antes, los casos que no responden o que se comportan de una forma atípica, repetir biopsias. Últimamente estamos aprendiendo mucho en lupus, en nefropatía IgA, en repetir biopsias a estos pacientes. Y muchas gracias por la atención y esto es lo que os queríamos presentar. Bueno, muchísimas gracias. Vaya caso precioso, de verdad. Me ha encantado. Yo creo que nos ha dejado a todos, seguro, a la audiencia. Qué pena que no podamos estar en vivo, porque realmente es un caso precioso. Yo creo que aquí demuestra la importancia de la biopsia renal, ¿no? Nos reafirmamos los nefrólogos en la necesidad de tener un buen diagnóstico y es una pena que muchas veces no podamos tenerlo. Lo que comentas, Mario, de la microscopía electrónica, pues totalmente de acuerdo. Es una necesidad que todos tenemos, que Andalucía tiene. Y ya tal como hemos estado hablando antes de conectarnos, bueno, que ya Rosa nos
nos ha comentado que en Córdoba lo tenéis que enviar a la universidad y en Granada también, y con las dificultades que eso conlleva. Es una pena que no haya un microscopio electrónico en toda Andalucía, ¿no?, de la sanidad pública. Creo que es una reivindicación que tenemos desde hace tiempo. Me consta que se ha pedido y sigue estando. Pero vamos, este caso realmente demuestra cómo se podía haber hecho, como tú dices, un diagnóstico más precoz. Y también, bueno, demuestra que ante la duda hay que rebiopsiar, ¿no?, esta paciente, que luego totalmente inesperado, ¿no?, lo que ha salido, sobre todo porque clínicamente es una paciente que no se hubiera diagnosticado, es una paciente que los hematólogos, imagino, nunca hubieran tratado. Nosotros, por lo menos nosotros tenemos dificultades muchas veces para convencer a los hematólogos en que empiecen tratamientos cuando sospechamos una gamopatía de significado renal, ¿no? Entonces, creo que buen caso para demostrar la importancia, ¿no?, de la anatomía patológica para nuestra especialidad. Voy a mirar a ver si hay alguna pregunta. Sí, aquí tenemos varias preguntas. Bueno, el doctor Pedro Aljama. Leo lo que pone. El caso documenta la relevancia de la microscopía electrónica en el diagnóstico de las nefropatías. En efecto, el microscopio electrónico de la primera biopsia ya debía demostrar los depósitos de amiloide de forma clara, dadas las manifestaciones clínicas de la enferma, síndrome nefrótico severo. O sea que, Pedro, encantada de tenerte por aquí. Y el doctor Pedro Quirós también os quiere hacer una pregunta. Bueno, para Mario, muy interesante el caso. En mi experiencia sí he visto asociaciones relevantes relativamente frecuentes, en torno a ese 10% de nefropatía IgA con síndrome nefrótico, con proteinuria nefrótica, por lo que esta definición de IgA incidental con otra glomerulopatía parece ser una explicación bastante probable. Y habitualmente su respuesta a corticoides, al contrario que en el cambios mínimos, es cuanto más parcial, pudiendo bajar en muchas ocasiones del rango nefrótico, pero siendo muy difícil conseguir una remisión completa, sino que estos pacientes quedan con una proteinuria en torno a 1 o 2 gramos al día. ¿Qué manejo proponen entonces los ponentes en ese escenario? Creo que sí existe esa asociación en ese porcentaje y deberíamos tratar inicialmente, según Cadigo, antes de dudar el diagnóstico de nefropatía IgA y repetir biopsia. ¿Qué piensas, Mario? Bueno, yo en mi experiencia, quiero decir, cuando hablo de síndrome nefrótico, hablo de albúmina inferior a 3,5. En mi experiencia, lo estoy revisando actualmente, ¿eh?, pero son pocos casos. Proteinuria nefrótica en la IgA sí hay bastante, en eso estoy de acuerdo. Pero síndrome nefrótico nosotros no tenemos tanto, lo vamos a revisar para ver si es verdad. Yo recuerdo ahora mismo 2 casos que se comportaron como, de IgA positiva y síndrome nefrótico, claro. Estos 2 casos respondieron a corticoides. Y eran esta asociación de nefropatía de cambios mínimos y una IgA incidental. Y esto está descrito, ¿eh? Estos casos son poco frecuentes, pero están descritos. Si responden a corticoides, son cambios mínimos. La pregunta, ¿qué hacer en estos casos? Con síndrome nefrótico, pensar que tiene otra nefropatía. Yo creo que hay IgA severas, pero tienen semilunas, tienen más lesiones. Quiero decir, hay que ver la histología. No quiero decir que en las IgA no haya síndrome nefrótico. Puede existir cuando hay proliferación extracapilar o mucha proliferación endocapilar o mesangio capilar. Proteinuria nefrótica en la IgA sí hay mucha. Y esto se asocia a lesiones crónicas. Y el tratamiento hoy día son IECA, SARA2, nosotros usamos pentosifilina y ahora mismo están estos estudios clínicos que son con inhibidores del complemento, ¿eh? En todos estos estudios clínicos no creo que se haya metido ningún paciente con IgA con síndrome nefrótico. Lo que quiero decir que 2 mensajes, de ver en qué proporción hay síndrome nefrótico de verdad en la IgA y en estos casos yo creo que hay que pensar que puede tener otra nefropatía aparte de la IgA. Sí, yo quería también comentar al respecto que la histología, aunque el depósito, todos sabemos que un depósito inmune con inmunofluorescencia y tal, pues va a misa, pero es verdad que la histología permitía dudar, permitía tener una duda razonable de que esa clínica no estaba en concordancia con lo que estábamos viendo, ¿no? Había muy poca cronicidad, túbulo intersticial, nada prácticamente vascular y el depósito era de muy baja intensidad.
tanto para complemento como para, igual que el C4D también era de baja intensidad, o sea que sí que... Y evidentemente todas estas cosas tienen que salir del diálogo, yo creo, entre el patólogo, presentar los casos, discutir los casos y discutir la evolución, no solamente los casos en el día de la biopsia, sino a posteriori, para ver, como en este caso, que yo creo que la biopsia tenía la clave. Sí, Pedro comenta que sí, que correcto, que proteinuria nefrótica, no síndrome nefrótico, que toda la razón, Mario. Ah, vale. Bueno, vamos a ver si hay alguna. Tengo que reiniciar la página cada vez, un momentito. Bueno, de momento no hay más preguntas. ¿Queréis hacer algún comentario más sobre este caso? Mario, Rosa. Bueno, pues no sé, yo creo que los hechos claves son eso, la importancia del microscopio electrónico. Esto es una necesidad que tenemos, no de ahora, de hace muchos años, quiero decir, y no resuelta. Como decía Rosa, yo no sé los informes que hemos hecho para conseguir esto y estamos igual. No quiero meterme en este tema solamente porque decir que es extremadamente necesario conseguir un electrónico para estos casos. Esto lo documenta claramente. Después, como decía, este caso muestra claramente lo importante que es en realizar biopsias renales, repetirla. Una biopsia renal es una foto. Y muchas veces los pacientes no tienen una enfermedad en un momento puntual. La enfermedad va cambiando y las biopsias nos ayudan mucho a interpretar la enfermedad. Después, como lo que hemos aprendido de esto, que existe la IgA incidental, existe, y realmente son gente sana con microhematuria no se hace biopsia renal, pero cuando se hacen los donantes de riñón se demuestra, y eso tenemos en cuenta, y tenemos que tenerlo en cuenta cuando vayamos a valorar una histología. Evidentemente, claro, ahora hemos aprendido que ese depósito de una cruz de IgA en este caso no era significativo, pero claro, esto lo vemos en otro contexto y un depósito de una cruz decimos esto es una IgA porque es la enfermedad glomerular más frecuente. Quiero decir, el concepto es pensar que existe la IgA incidental que no causa daño, efectivamente. Es que además, perdona Mario, en los criterios de Oxford no está la intensidad del depósito, o sea que no hay relación, o sea, demostrado relación entre la intensidad y la gravedad o el interés pronóstico que pueda tener esa intensidad o cómo puede variar, o sea que tiene el mismo valor pronóstico teóricamente, o por lo menos eso nos comenta la bibliografía, que tenga una cruz a que tenga 3. Claro, efectivamente, y eso es... Y bueno, y estos son los datos, y la amiloidosis, que es una enfermedad severísima, que ese es otro tema, pero bueno, llegamos al final y que necesita un abordaje quizás que todavía no le damos a los pacientes realmente lo que necesitan. Hay muchos pacientes todos estamos viviendo seguro una epidemia de paraproteínas que no sabemos muy bien cómo abordar, con afectación renal, y es una lucha constante con los hematólogos. Y, en fin, todos estos temas son con los que tu junta directiva, pues con la colaboración vamos a poder llevarlo a cabo. Yo, a propósito de eso, comento que habitualmente en el despacho, en mi despacho suele haber casi siempre un nefrólogo, pero últimamente hay un nefrólogo y también un hematólogo. Vaya por Dios. Sí. O por eso, precisamente, yo no sé tampoco por qué, pero sí que es verdad que hay un auge de este tipo de patología, ¿no? Y se pide que la anatomía patológica muchas veces dé respuesta, que cuesta trabajo, ¿no? Tiene su esfuerzo, pero que lo intentamos. Estamos viviendo, quizás lo que dice Mario, un auge, estamos viendo muchos casos. Yo creo que estamos quizás diagnosticándolos, que antes no los diagnosticábamos, quizás sea eso. Y desde la hematología creo que está habiendo ya una conciencia, o por lo menos un poco de conciencia. Nosotros hemos realizado un curso desde la Sociedad Andaluza de Nefrología con la Sociedad de Hematología, que ha tenido un éxito enorme. Y queremos hacer una segunda edición y de aquí invito por supuesto a Rosa a participar, porque creo que es verdad que nos olvidamos de los patólogos en ese curso y fue un error imperdonable. Yo creo que el segundo tenéis que estar ahí los patólogos para presentarnos los casos.
Así que desde aquí ya te invito a la segunda edición, que será el año que viene. Aquí estaremos, como siempre. La verdad es que ha tenido mucha aceptación. Los residentes han presentado casos muy, muy bonitos. Y es verdad que es una entidad que yo creo que es que se está pensando en ella. Y que antes pues quizás pues, se quedaban ahí. Esta paciente que comentáis, el diagnóstico probablemente habría venido, si no hubieras hecho esa segunda biopsia, por a lo mejor otra afectación de otro órgano y el tratamiento se hubiera retrasado en ella, con lo cual creo que ha sido fundamental la realización de la segunda biopsia ahí. Bueno, voy a mirar a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, Pedro, que es fantástico, que espera que sigamos con ella. Pedro es el vicepresidente, así que, por supuesto, Pedro, seguiremos con ella. Y voy a ver, por último, a ver si alguien más ha querido comentar algo. A ver. Pues sí, hay más preguntas. Mira, bueno, comentarios. María del Mar Castilla, de Costa del Sol. Enhorabuena. Para Mario, ¿habría que tener alguna consideración especial en una paciente con glomerulitis IgA y descenso del complemento sérico? Eso no es habitual. Desde luego hay que buscar una explicación ante eso. Desde luego no es habitual encontrar eso. Hay casos, en fin, hay pacientes que pueden tener un lupus o que pueden tener una alteración genética en la regulación del complemento. A veces es una membrana proliferativa solo con depósito de IgA, pero no es habitual. Quiero decir, tener en consideración que eso no es normal. Habrá que encontrar la causa, pero en cuanto al tratamiento, pues evidentemente habrá que hacerlo según las manifestaciones clínicas. Y una pregunta de Pedro Aljama. ¿Cómo explica el rojo Congo negativo en la primera biopsia, Rosa? Bueno, no solamente el rojo Congo, el resto de las técnicas. El rojo Congo es como lo definitivo, pero realmente si había depósito, que no lo sabemos, ¿no? Hemos lanzado esa hipótesis, pero en realidad no lo sabemos, no se ha podido demostrar, no tenemos electrónico de esa, como hemos comentado, de esa biopsia. Pero si lo había, desde luego, era en pequeña cantidad. Probablemente sería focal y no se puede detectar. Se repitió incluso a posteriori negativo, completamente negativo. La técnica de rojo Congo tampoco es una técnica fácil, ¿eh? Necesita, eso los patólogos entendemos mucho, y además es una técnica que es muy antigua, que tiene una elaboración casi manual. Ahora está en los laboratorios de anatomía patológica, está casi todo automatizado, y esa sigue siendo manual y tiene tela, vamos, tiene tela. No es fácil de conseguir resultados óptimos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos desde hace mucho tiempo intentando que estos casos sean los menores como rutina. O sea, se utiliza, pues, por ejemplo, la técnica de PAS o la de Mason o la de metenamina plata, igual que la hematocilina y eosina, y se incluye el rojo Congo como técnica de rutina, intentando que esto no ocurra. Con lo cual estamos muy acostumbrados a manejar. En el laboratorio los técnicos son muy cuidadosos, se trabaja siempre con control positivo y negativo, pero claro, cuando las cantidades son pequeñas y además exige cortes que tienen que ser mucho más gruesos de lo normal, el riñón se corta siempre muy fino para poder valorar la proliferación y todos los parámetros que sabemos que son de interés. Pues el rojo Congo exige hacer los cortes pues como 3 veces de lo que se corta. No siempre se consigue, incluso con ese corte grueso, llegar a ver el depósito claramente, ¿no? En este caso, además, el resto de las técnicas, o sea, PAS, que como habéis visto es muy diferente de una biopsia a la otra. El PAS es muy fuerte en un mesangio normal o un mesangio proliferativo, como era el de la primera biopsia. En la segunda biopsia, si había proliferación mesangial, el amiloide se lo ha comido, la ha solapado, está justo ocultando lo que la primera biopsia dejaba muy de manifiesto. Evidentemente, la cantidad de depósito tiene que ser el motivo. La microscopía electrónica, pues también podría haber sido negativa, porque si el depósito no era muy importante en el riñón, en el parénquima, ya sabéis que la cantidad de tejido que se incluye a estudio ultraestructural es muy pequeña, claro. No se puede estudiar una cantidad importante de tejido. Podría haber sido incluso negativa, menos probable, porque evidentemente con una mínima cantidad de fibrillas depositadas en una estructura y con una periodicidad que conocemos bien los patólogos, se detecta. Pero no, tampoco es todo. Tampoco hubiera sido la garantía total, ¿no?
Sí. Muy Eso que bien. dice Rosa es muy importante. Es que realmente en la primera biopsia existía proliferación mesangial, sí que era una IgA y depósito de IgA. Y después, como dices tú, ya lo que había eran los depósitos amorfos de la fibrilla. Claro, es posible que se haya producido en estos meses, quiero decir, también es una posibilidad, ¿eh? Pero claro, pues debemos de pensar que ya empezó antes, pero histológicamente al principio es una IgA y ahora es una amiloidosis, eso no hay, yo creo que no hay duda. Bueno, pues no hay más preguntas, tenemos el tiempo, hemos estado 1 hora como habíamos previsto. Agradeceros, Mario, Rosa, vuestra aportación a esta primera jornada. Ha sido excelente y, como ya digo, esperamos que esta sea la primera de muchas colaboraciones. Y muchísimas gracias a todos los asistentes a esta reunión. Y de nuevo también agradecer a Alexion su apoyo para la realización de la misma. Pues buenas tardes y un saludo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.